y verdaderamente es una alegría poder compartir Sí, amén. eh, este tiempo para eh, tan especial para la iglesia, tan especial para todo Alit. Sí, amén. En unos días más estaremos viajando con nuestros pastores, Pastor Jorge, Pastor Hugo Delgado, la pastora Nilda al norte, de donde también tenemos muchas congregaciones que ya se están preparando, ya están celebrando también, y desde Río Grande, Tierra del Fuego, hasta La Floresta y Campo Ardi en Formosa, a lo largo y a lo ancho del país tenemos hermanos y hermanas que están adorando al mismo Señor. Pero bueno, obviamente no es solamente Alit, nosotros porque celebramos por pertenecer a esta comunidad, pero la iglesia del Señor está presente a lo largo de toda la tierra y tenemos una bendita esperanza Amén. que el Señor viene pronto. Y qué bueno y qué oportuno el texto que trajo nuestra pastora Mabel de permanecer en su palabra, ¿no? Porque nosotros hoy conmemoramos y recordamos a aquellos hombres y mujeres que nos precedieron, que fueron antes que nosotros en el traernos la palabra del Señor. Y cómo no recordarlos, sino agradecer la vida y sus ministerios y todo lo que han hecho Amén. por el Evangelio y por darnos a conocer la palabra bendita del Señor. Bendecimos sus vidas, sus recuerdos, su Sí, familia amén. y el legado que nos han dejado. Ahora lo importante también, como decía nuestro pastor Emanuel, ahora estamos nosotros y a nosotros se nos ha encomendado esa tarea. Y reflexionábamos en estos textos sobre el despertar de la iglesia en estos días. He comenzado una serie de reflexiones, algunas ya las hemos hecho por los púlpitos, otra por la página en YouTube, porque creo importantísimo reconocer este tiempo. Siempre decimos, yo es un texto que allí cuando el ángel se le presenta a, a la esclava, a la que estaba huyendo de Sara y de Abraham, cuando el ángel se le presenta y dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y yo siempre lo menciono eso, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y qué momento oportuno este es para nuestra iglesia, todo Alit, pero particularmente hoy por la mañana que estamos reflexionando en la región de la Patagonia, que estamos celebrando en Comodoro Rivadavia. Entre paréntesis, no se olviden de guardarnos en el freezer un poquito de torta, que Ujú. ya vamos a ir a comerla no, Manu dice que no. ¿Dónde estamos parados? Recordamos de dónde venimos. Nos estamos agradecidos por la vida de nuestros pastores, nuestras pastoras, todos los que han sido parte y hoy donde estamos parados, pero sin dejar de mirar hacia dónde vamos. Y Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, que es el texto por el cual parto esta mañana, en Mateo 16, versículo 18, cuando viene la famosa confesión de Pedro, diciéndole, tú eres el Cristo, el Mesías de Dios, la respuesta de Jesús, diciéndole, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne. Pero luego dice Jesús, en el 18, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y sobre esto edificaré mi iglesia. Jesús prometió edificar la iglesia. En ese momento, cuando se lo estaba diciendo a los discípulos, todavía no estaba edificada la iglesia. ¿Sabe que este es el único texto en los evangelios donde aparece la palabra iglesia? Y justamente fue Jesús el que promete que él iba a edificar su iglesia. Y lo habla en futuro porque la iglesia iba a ser edificada en el momento que se derramara el Espíritu Santo en Pentecostés. Y de hecho que así fue. Y desde allí en adelante, durante todos estos 2000 y tantos años, nosotros seguimos siendo iglesia y el Señor sigue edificando su iglesia. Sí, Y amén. ustedes y yo somos parte de esa edificación de la iglesia de Cristo aquí en la tierra.
Y la promesa maravillosa de que las puertas del Hades no la dominarán o no prevalecerán. Generalmente este texto se toma al revés, se toma como que el infierno, como que el Hades tiene influencia, tiene más poder que la iglesia. Y Jesús no dijo esto, al contrario, Jesús está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán, sino que la iglesia va a avanzar. La iglesia avanzó, la iglesia avanza y la iglesia será y seguirá avanzando sobre las tinieblas que el Hades, que el dominador de este mundo, Satanás, quiere imponer al mundo y por ende a la iglesia. Pero hay un tema acá clave que hoy justamente se mencionó y quiero muy enfáticamente, permaneced en las palabras del Señor. La iglesia del Señor, la iglesia Roca Eterna, en este caso como de Rivadavia, los hermanos de Esquel, la iglesia Sociedad Cristiana en Río Grande y los hermanos en Sarmiento, o sea, nuestra región en sí, que estamos dirigiéndonos esta mañana a la palabra, tenemos el gran desafío de permanecer en las palabras del Señor, porque corremos un serio peligro. Seguramente ni usted ni yo, si golpean la puerta de nuestra casa y al abrir se nos aparece un personaje todo de rojo, con los cuernos arriba y un tridente y una cola larga, y con aliento del infierno, usted inmediatamente va a cerrar la puerta y no lo va a dejar entrar. ¿No es así? Sí. ¿Quién le abriría la puerta abiertamente a Satanás? De ninguna manera, y mucho menos a la iglesia. Pero corremos otro peligro, que el enemigo no va a presentarse así, ni se ha presentado así para seducir y para engañar a la iglesia. El enemigo se presenta de una manera o de miles maneras, y la iglesia tiene que estar fundamentada y parada en la palabra del Señor. Usted y yo, que somos iglesia, tenemos que fundamentarnos en la bendita y eterna palabra del Señor. No nos tenemos que dejar seducir por tantos cantares de sirenas que quieren como, bueno, puede ser, si de la iglesia se saca la centralidad de la palabra de Dios, en la centralidad del mensaje de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, que no hay nada ni nadie que haga o que ha hecho algo más que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Toda suficiente es la obra de la cruz del Calvario por nosotros. Jesús, por eterno amor a tu vida y a mi vida, ha entregado hasta la última gota de su sangre para salvarnos, para redimirnos. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que plantar. Y por medio de su Espíritu Santo, que guía a la iglesia, que le insufla el poder y a los ministerios y los dones para que cumpla lo que tiene que cumplir. Mientras esperamos su venida, eso en resumidas cuentas es nuestro evangelio. No le agreguemos nada, no le quitemos nada, porque si le estamos agregando o quitando, estaríamos faltando lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay un texto en el Antiguo Testamento que el Señor ha provisto en aquella época cuando el rey David iba a asumir, que vinieron de todas las tribus de Israel. De las 12 tribus vinieron hombres que venían a apoyar con guerreros, con escudos, con la batalla para defender a Israel de los enemigos. Todos proveyeron hombres y mujeres que estaban dispuestos a respaldar a David como rey. Pero hubo una tribu, que era la tribu de Isaacar, que trajo 200 hombres. Y dice, y de la tribu de Isaacar trajeron 200 hombres que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Primera de Crónicas 12:32. Eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Hoy nosotros no necesitamos esos 200 hombres de Isaacar. Hoy la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé el discernimiento necesario para saber lo que tenemos que hacer. De aquí, los que nos han antecedido supieron qué hacer hace 72 años.
Hoy nuestro gran desafío como cristianos, como cristianas, es estar parados en la palabra de Dios y saber lo que tenemos que hacer como buenos hijos e hijas del Señor y como estandarte de la iglesia. Mira, hermanos, cuando la iglesia se pone tibia, cuando la iglesia se desdibuja, cuando la iglesia inclusive corre el riesgo de espiritualizar todo, dejándose guiar por aquellos trasnochados que debajo de cada baldosa ven un demonio. No hay que ir ni detrás de la excesiva espiritualización malentendida, ni del excesivo raciocinio donde todo es mental y nada es espiritual. Tenemos que buscar el equilibrio y el único equilibrio fuerte, verdadero y seguro es el que está centrado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, en boca de hombres y mujeres que se animen a entregar sus vidas para llevar este evangelio glorioso a toda la tierra. Y a nosotros nos ha tocado en esta región patagónica maravillosa en la cual el Señor nos ha llamado. Por eso, que en este 72 aniversario que celebramos con gratitud por lo vivido, nos animemos a tomar la posta que el Espíritu Santo nos da para seguir anunciando su palabra, para no dejarnos engañar por sutilezas. Por eso que se va resbalando, ponemos el ejemplo, ¿se acuerda de aquella dos ollas? Una olla con agua hirviendo. Y entonces quisieron tirar adentro de la olla una rana. Y cuando la rana apenas tocó el agua hirviendo, pegó el panzazo y salió, porque estaba hirviendo el agua. La otra olla la pusieron con agua natural y la rana adentro. Y la rana adentro nadaba, pero no se da cuenta que abajo estaba encendida la hornalla. Y comenzó a calentar y ella no se dio cuenta hasta que cuando el agua comenzó a hervir, la rana que estaba tan tranquila dio panza arriba y quedó hervida y muerta. Guárdanos. Entonces, ese es el cuidado que tiene que tener la iglesia, de estar alerta, de estar guiada por el Espíritu Santo, de estar fundamentada en la palabra del Señor. Por eso nosotros insistimos tanto en el aprendizaje de la palabra de Dios, en conocer la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. En ese orden, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y un pueblo que está fundamentado en la palabra del Señor no va a ser engañado fácilmente. Un pueblo fundamentado en la guía del Espíritu Santo y en la palabra no se va a dejar engañar. Y por sobre todas las cosas, lo que va a hacer, lo que va a lograr es poner en práctica el amor, porque toda la enseñanza de la palabra de Dios se resume en que ese es el amor maravilloso de Dios derramado para su pueblo. Que ese amor sea puesto en práctica en nuestras vidas, que no quede solo en palabras, que no quede solo en mensajes, sino que ese amor que se prodiga cada mañana, cada domingo, cada momento desde los púlpitos de nuestra iglesia y de cada una de las pastorales se ponga en práctica unos hacia otros. Porque la práctica del amor va a poner por sobre todas las cosas que la palabra de Dios es el fundamento para hacer, decir y ser lo que somos. Te animo, iglesia de Comodoro, te animo, hermanos en Esqueda, animo a la iglesia en Río Grande. Nos animamos unos a otros para pedir que su glorioso Espíritu Santo nos dé la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer como aquellos valientes de Israel, pero hoy somos nosotros los valientes. Hombres, mujeres, jóvenes, que necesitamos se levanten ungidos por el poder del Espíritu Santo. Y acuérdese que es el Señor el que está edificando la iglesia. No sos vos, no soy yo el que hace la iglesia. La iglesia es del Señor y nosotros somos sus hijos, sus siervos y parte de este gran proyecto del reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Tengamos un muy feliz cumpleaños. Un tiempo para realmente ser bendecidos en la presencia del Señor. Así que, hermanos y hermanas, todavía nos falta mucho camino por andar. No nos quedemos tranquilos, no nos quedemos satisfechos, sino pidamos al Señor nuevas fuerzas para seguir siendo parte de esta iglesia que el Señor ha edificado, edifica
y seguirá edificando. Con ese renuevo, como cantábamos en la previa del mensaje. Que el Señor les bendiga. Es una gran alegría verlas a todos en la casa del Señor. Amén. Muchas